De niño lo pasé mal. Sufrí hemangiomas y caída del cabello, 2 enfermedades que desaparecieron cuando me acerqué a la adolescencia. Pero durante esos primeros años fui un paria social. Tenía un aspecto extraño, lo que bastaba para llamar una atención no deseada. Algunos niños pensaban que tenía una especie de sarna, mientras que a otros simplemente no les gustaba mirarme. Mis padres no me lo ponían fácil y me obligaban a llevar varias cremas que tenía que aplicarme durante las horas de clase. Acabé intentando divertirme por mi cuenta. Me inventaba mis propios amigos en mi cabeza y jugaba muchos juegos de mesa yo solo. Mis padres estaban divorciando y juraron no tener más hijos, así que acabé siendo hijo único. La mayoría de mis amigos imaginarios no eran más que una distracción. Me daba cuenta de que todo era por diversión y de que no eran reales. No los veía ni los oía. Inventaba pequeñas historias en mi cabeza, tratando de imaginar lo que harían si estuvieran allí. Me lo podía llegar a creer. Tenía un amigo imaginario que siempre intentaba hacer trampas en los juegos, así que cuando jugaba con él en la mesa, movía las piezas de la forma en que él lo haría, y aún así hacía trampas. Tenía otro amigo que estaba obsesionado con la limonada, así que siempre le llevaba un vaso de más. Cuando tenía 7 años, llegó un nuevo amigo. Este era diferente. Podía verle de verdad. Sabía que era tan falso como los demás, ya que solo aparecía cuando yo estaba solo y jugando. Pero era extraño. No me lo había imaginado con un propósito concreto. No le había puesto nombre. No sabía nada de él. Aunque fingiera no conocer al tramposo y al aficionado a la limonada, para animar la conversación, este era un auténtico misterio. Daba miedo. Parecía una persona, pero como estirada, por lo menos 2 metros de altura. Piel pálida, escamosa y gris. Era súper delgado y tenía una especie de cara colgante, como si su piel estuviera encorvada. Me recordaba una toalla mojada colgando de un perchero. Y sus ojos, bueno, estaban vacíos. No había nada en ellos. Era muy callado y rara vez se movía. Normalmente olvidaba de que estaba allí, a menos que hiciera su ruidito. Era una especie de castañeteo de dientes. Era como un tic. A veces un solo clic, otras veces se quedaba ahí parloteando emocionado. Al principio le pedí que se fuera. No hablaba ni respondía a ninguna pregunta. Tocara lo que tocara, se negaba a participar o a reconocerme. Solo se quedaba inmóvil. La mayor parte del tiempo era una molestia. Me asustaba. Me despertaba con ese ruido de dientes castañeteando por la noche o chasqueaba justo al lado de mi oreja cuando jugaba con mis juegos de mesa. Con el tiempo, pasó de asustarme a frustrarme. No hacía más que molestar. Pero hubo un momento en la secundaria que cambió mi forma de verlo. Había un chico nuevo en la escuela que era un total agresor. Llamémosle Ian. Lo habían trasladado de otra escuela donde había sido una amenaza. Nadie sabía qué hacer con él, así que simplemente lo cambiaban de lugar. Y ahora era nuestro turno para tratar con él. Y por supuesto, yo era un objetivo claro. Ian empezó a llamarme Costras, y como era de esperarse, se puso de moda. El perro enfermo de la clase ahora tenía un nombre al que los demás se aferraban, y no era bueno. Pero la cosa no acabó ahí. Un día, después de clase, llevó las cosas demasiado lejos. Alentado por los vítores y las risas de mis compañeros, me propinó una gran paliza. Mientras me pegaban, los demás entraron a buscar unas tijeras. Iban a cortarme el pelo sarnoso.
Cuando nos quedamos solos Ian y yo, volví a oír aquel ruido de castañeteo de dientes. Pude ver la extraña figura en el fondo. Mi primer pensamiento fue que también estaba allí para burlarse de mí. Pero, para mi sorpresa, tenía otros planes. Se inclinó hacia mí, desencajó su enorme mandíbula y le dio un mordisco a la oreja de Ian, partiéndola por la mitad. Fue un pandemonium instantáneo. Ian se dio la vuelta, sin mirarme a mí, sino directamente a su agresor. Él también pudo verlo. Sangre y gritos, pánico. Ian corrió como un perro asustado, tropezando con sus propias piernas para escapar. Los demás salieron corriendo, pero al ver lo que había pasado, todos lanzaron un grito ahogado. Verlos retroceder fue empoderante. Se dieron la vuelta y corrieron, gritaron y señalaron. No habían visto lo que Ian y yo. Pensaban que yo lo había hecho. ¡Le arrancó la oreja! ¡Se la llevó! ¡Le arrancó la oreja a Ian! Los niños corrieron. Corrieron como si su vida dependiera de ello. Me quedé sentado por un momento, con el cuerpo palpitante de magulladuras y conmoción. La extraña criatura se acercó a mí. Sus dientes habían dejado de castañear, reemplazados ahora por el de masticar lento, saboreando una comida. A pesar de toda la ayuda que me había prestado, esto era grotesco. Mi adrenalina se había disparado y dije lo primero que se me ocurrió. Tal vez en realidad no quería hacerme daño. Tal vez estaba allí por alguna otra razón. En cualquier caso, dije lo primero que se me vino a la cabeza. Big Softy. Eres un gran Big Softy. Big Softy. Resolló. Era menos una voz y más un viento palpitante. Sus labios no se movieron. Big Softy. Soy. Sí, lo eres. Ese eres tú. Se inclinó hacia mí, inspeccionándome. No respiraba. Nombre. Libre. Me quedé mirando esas cuencas huecas, esperando que pasara algo. Una sonrisa, una respiración, cualquier cosa. Pero no. Parpadeé y Big Softy ya no estaba allí. Al parecer, a veces la violencia resuelve cosas. Aunque aquella pelea no me hizo popular, hizo que los niños dejaran de burlarse de mí. Y los compañeros empezaron a usar mi nombre normal otra vez. Claro que seguía habiendo cuchicheos y alguna que otra mirada de reojo, pero eso no dejaba de ser una inmensa mejora. Nadie hablaba de aquella pelea. Yo no quería meterme en problemas por lo de la oreja, y ellos no querían meterse en problemas por acosarme. Así que nos lo guardamos para nosotros y no volvimos a hablar de ello. A Ian le parecía bien sentarse en silencio y no hablar de lo sucedido. Pero algo había cambiado en él. ¿Y Big Softy? Bueno, había desaparecido. Es como si hubiera hecho su trabajo y siguió su alegre camino. Durante un par de años pensé que podría haber sido producto de mi imaginación. Tal vez fui yo quien mordió a Ian y todo esto era solo una forma de sobrellevar el trauma. Tenía que ser algo así. Los amigos imaginarios no afectan al mundo real. Por otra parte, darle un nombre, incluso un apodo, parecía haberlo animado. O algo peor. La mayoría de mis aflicciones se aclararon en el instituto.
y encontré un grupo sólido de jóvenes afines. Con el tiempo, todos los amiguitos imaginarios se desvanecieron de mi memoria. El que hacía trampas, el que amaba la limonada y otros 100 que ni siquiera recuerdo. Su aspecto, su sonido, sus nombres y sus manías, todos se fueron. Pero Big Softy se quedó en mi mente, más real que ninguno de ellos. Los ojos hundidos, los dientes castañeteantes. Era extraño que el más horrible de todos mis amigos imaginarios fuera el que más tiempo se quedó. Pero el tiempo pasa. El instituto se convirtió en la universidad. La universidad se convirtió en trabajo. Y a los 27 años ya tenía una vida bastante agradable. Pero incluso entonces, a pesar de no haber visto ni oído a aquel amigo de la infancia, Big Softy seguía apareciendo en mis sueños de vez en cuando. Ojalá pudiera terminar la historia aquí. Solo sería una anécdota extraña sobre algo que me ocurrió de niño. Lamentablemente, no es así. Lo que comenzó como una inusual curiosidad infantil, terminó en una pesadilla. En 2019 me encontraba en un buen momento. Llevaba 6 meses en una promoción que añadía un 15% a mi salario y finalmente estaba volviendo a salir con alguien después de una ruptura complicada un par de meses antes. Nada serio, pero me sentí tranquilo cuanto menos. Volví a casa después de un largo día de horas extras y tuve que parar a repostar. Nada que no hubiera hecho cientos de veces antes. Me compré un Slim Jim y le dije al hombre de pelo largo que estaba detrás del mostrador que quería $30 en el surtidor 2. Le entregué mi tarjeta y miré mi teléfono un momento. Dientes. Al darme la vuelta, nada. Sentía que se me aceleraba el pulso sin motivo aparente. Me volví hiperconsciente de lo que me rodeaba. Las luces del techo, el leve olor a gasolina. Ese ruido me devolvió directamente al instituto. Se me metió una punzada de frío en la cabeza, como si pudiera imaginarme aquel rostro ahuecado frente a mí. Me desperté con un pitido de la caja registradora. Le di las gracias al cajero y me dirigí a la puerta. Justo antes de salir, me di la vuelta hacia ellos. Perdone, ¿acaba de oír eso? No puedo decir que sí, lo siento. ¿Chasqueaste la lengua o algo? No, señor. Asentí con la cabeza. Por supuesto que no. La misma sensación volvió a mí en 4 ocasiones diferentes. Una vez al cerrar las persianas de mi dormitorio, otra al recoger el correo en el trabajo, otra vez cuando estaba en el tráfico y una vez más cuando estaba a punto de contestar una llamada telefónica. Acabé perdiéndola. Era un recuerdo tan extraño. Había surgido de la nada y ahora empezaba a convertirse en una molestia diaria. Por mi vida, no podía entender de dónde venía. No había realmente una dirección, era como en mi cabeza. Estaba allí, en todas partes, y en ninguna a la vez. Y sin embargo, no podía ver a Big Softy. Me costaba concentrarme en el trabajo. No podía apartar mis pensamientos intrusivos y acabé indagando en las redes sociales, buscando viejos conocidos de la escuela, gente a la que hacía años que no veía o de la que no sabía nada. Algunos habían formado una familia, otros se habían mudado lejos por motivos de trabajo o estudios. Solo quedaba un puñado de ellos en Minnesota. Sin embargo, una cara me llamó la atención. Ian. Resulta que todavía estaba por aquí. En cuanto llegué a casa del trabajo, fui directamente al computador.
Busqué a Ian en algunas de las redes sociales más comunes. El hombre no tenía configuración de privacidad. La mayoría eran tonterías, fotos de él tomando cervezas con los chicos, un par de coches bonitos, fotos de grupos de personas al azar con apodos genéricos. Este era un hombre que no quería expresar nada más. Pero mirando un poco más de cerca, había algunas grietas en la fachada. Por ejemplo, había un par de comentarios más recientes que había hecho algunos de sus amigos. Dios no solo envía ángeles para protegerte, decía un post. A veces envía demonios para ponerte a prueba. Mirando un poco más de cerca, revelaba mucho más dolor de lo que parecía a simple vista. Ian tomaba medicación para la esquizofrenia. Estaba superando un problema con la bebida. Parecía oscilar constantemente entre el desprecio absoluto por los demás y el arrepentimiento histérico por sus actos. Podía estar luchando por el perdón en un post y jactándose de robar en el trabajo en el siguiente. El hombre era un desastre, un completo desastre. Y esa oreja medio perdida no le hacía ningún favor, por muchos tatuajes que se pusiera en el cuello para desviar la atención. Pero un post en particular me llamó la atención. Estaba discutiendo sobre retos de estilo de vida con un pastor de jóvenes local, un viejo conocido que teníamos en común, y estaban en desacuerdo. Ian inició. No niego mis problemas. Sé cómo son. Sé cómo se llaman. Veo sus dientes. ¿Ves sus dientes? Además, nadie parecía haberlo visto en mucho tiempo. A todos los efectos, Ian había desaparecido de la faz de la tierra, dejando tras de sí un último mensaje enigmático. Se está volviendo demasiado real. Está demasiado cerca. Y con eso, no había publicado nada más. Comprobé las fechas, mis notas, e hice algunas deducciones. Ese último post suyo fue escrito el mismo día en que empecé a oír de nuevo el castañeteo de dientes. No podía ser una coincidencia. No podía serlo. No averigüé nada más sobre él, y el sonido del castañeteo de dientes, horrible, fue empeorando. Una vez tuve que detenerme en el tráfico para evitar que mi corazón se acelerara. Juraría que vi aquella cara ahuecada por el retrovisor. Estaba tan frustrado que me golpeé las manos contra el salpicadero con tanta fuerza que me salió un moratón. Cuando llegué a casa, estaba nervioso y estresado. Me quité el abrigo, entré furioso en la cocina y abrí una Coca-Cola. Cerré la puerta de un portazo y tiré al suelo uno de los imanes de la nevera, un pequeño girasol azul. Venía con la casa. Me apoyé en la nevera y el corazón me dio un vuelco. Big Softy estaba allí, a pocos metros, mirándome. Se me cayó la lata. Cuando cayó al suelo parpadeé, y al momento siguiente volví a estar solo. Me agarré el pecho y recogí la lata. Limpié lo que se derramó con un par de toallitas de papel, haciendo todo lo posible por calmarme. Esto se me estaba yendo de las manos. No había recuperado la compostura cuando oí otro ruido. Llamaron a la puerta. Me sorprendió. No esperaba compañía. Me acerqué a la puerta, nervioso y tembloroso. Puse la mano en el picaporte y me detuve. Tal vez había una razón por la que había visto aquella cosa. Tal vez no fuera solo una psicosis. ¿Y si significaba algo? ¿Tendría algo que ver con quienquiera que estuviese al otro lado de la puerta? Puedo dispararte a través de la puerta. ¡Abre! Me quedé inmóvil, con una mano en el picaporte y la otra en mi teléfono. Estaba en shock. No podía moverme. No volveré a decirlo. ¡Abre! No sabía qué decir.
Giré el picaporte y retrocedí con cuidado. Era Ian. Parecía que había pasado por un infierno para llegar a mi casa, con el pelo sin lavar, barba descuidada y una pistola nueva y brillante apuntándome. Le temblaban las manos. No estaba bromeando. Le temblaban los dedos. Estaba intentando apretar el gatillo. ¿Ian? ¿Tú qué estás? ¡Cállate! ¡Solo cállate! Levantó la pistola, mirándome fijamente. El sonido de su propio nombre lo estremeció. Esto tiene que acabar. No puedo más. Su puntería vaciló. Apartó la mirada. Segundos después, me empujó hacia atrás y entró en mi apartamento, cerrando la puerta tras de sí. Me llevó a la cocina. Todavía había toallas de papel húmedas en el suelo por mi bebida derramada. ¡Siéntate!, dijo señalando una silla. Pon las manos sobre la mesa. Hice lo que me dijo. Hubo un silencio repentino entre nosotros. Había una clara incertidumbre en sus acciones, lo que empeoraba las cosas. No podía saber qué haría a continuación. Necesito que se detenga. Hazlo, que pare. Tienes que hacerlo. No puedo. No me digas eso, perro. Levantó la pistola y se acercó. Sentí que se me enfriaba todo el cuerpo y que la sangre me corría por los brazos y las piernas. No me digas eso. Ahora es que pare. Antes de que pudiera decir o hacer nada, se sentó frente a mí con la pistola apuntándome. Un movimiento en falso, una sacudida, cualquier cosa, y todo habría terminado. Sé que es tuyo. Ha sido tuyo desde siempre. Continuó, rascándose el pelo. Pero es demasiado. Has sido demasiado lejos. A ver, ok. Intenté ordenar mis pensamientos. ¿Estás hablando del hombre de los dientes? No actúes como si no supieras su nombre. No lo hagas. Nos miramos el uno al otro y lo dijimos al unísono. Big Softy. En el momento en que lo dijimos, pude verle salir de entre las sombras del fondo de la cocina. Hice lo que pude para no jadear ni mirar hacia él. Está en mi cabeza todas las noches. Lo oigo todo el tiempo. Ese perro clic, clac, justo en mi oído. A veces en mi cara, como si quisiera morderme. No puedo controlarlo, dije eligiendo cuidadosamente mis palabras. No lo había visto en décadas. ¿Sabes siquiera lo que has hecho?, dijo entrecerrando los ojos con incredulidad. Lo has nombrado. Eso es lo que necesitan para estallar. Necesitan un nombre. Necesitan hacerse reales. Y tú... Levantó su arma cada vez más decidido. ¡Tú lo hiciste real! Nos movimos del lugar, esta vez al baño. Con un arma apuntándome directamente, yo no tenía nada que decir al respecto. En algún lugar en el fondo, pude ver la forma vaga de Big Softy, moviéndose sin sonido de una habitación a otra. Mira, no puedo controlarlo. No tengo nada que... ¡No importa! Pero esto no tiene sentido. No hay nada que pueda... ¡No me importa! Si te vas, su nombre desaparece. ¿Cómo puedes saberlo? Me empujó a través de la puerta del baño y al fondo de la ducha. Tropecé y caí de bruces sobre el coxis.
Las baldosas de cerámica se sentían heladas contra mis palmas sudorosas y podía oler un poco de cloro de los productos de limpieza. Levantó la pistola. Era el momento. ¡Big Softy! Eso es todo lo que hice. Le puse un apodo. No merezco morir por eso. La determinación de Ian vaciló. Se rascó la cabeza de nuevo, pero aún más podía ver a Big Softy justo fuera de la habitación. ¿Se estaba acercando? ¡Big Softy!, volví a decir, con los ojos clavados en la puerta. Era un niño asustado. Solo se me escapó. No trates de convencerme con eso. ¡No te atrevas! Observé a la criatura. Se acercaba. Cada vez que decía su nombre, se acercaba un poco más. Mirando a Ian a los ojos, respiré hondo. ¡Big Softy! ¡Big Softy! ¡Big Softy! ¡Big Softy! ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Seguí repitiéndolo una y otra vez. Podría hacer algo o no. En cualquier caso tenía que intentarlo. A la sexta vez que lo dije, esa enorme criatura estaba a centímetros de Ian, pero más aún, estaba cambiado. No mucho, pero lo suficiente para que me diera cuenta. Sonreía. Ian me apuntó con su arma y apretó el gatillo. Al mismo tiempo, pronuncié el nombre por séptima y última vez. El disparo salió mientras una mandíbula desencajada caía sobre el hombro de Ian. Se oyó un grito. Un chorro de sangre voló al espejo del baño. Un brazo agitado golpeó el interruptor de la luz, convirtiendo una escena espantosa en un teatro de sombras. Unas manos increíblemente finas rodearon su garganta, retorciéndole el cuello. Escuché cómo crujían, cómo rasgaban y masticaban. Risas, risas de otro mundo, etéreas. No tengo ni idea de cuánto tiempo duró. Ian ni siquiera tuvo tiempo de suplicar. La pistola cayó al suelo. Éramos solo yo y esta cosa, solos en un baño oscuro. No podía hablar. Me hice un ovillo e intenté por todos los medios ignorar las vísceras que corrían por el desagüe a mi lado. Se oyó un ligero crujido al doblar sus viejas rodillas. Sentí su aliento caliente en mi cara. Parecía que Big Softy podía respirar. Bonito nombre, dijo. La voz era diferente, real, tangible. Podía oír vibraciones en su garganta. Esto ya no era producto de mi imaginación. Me voy. Adiós. Pude oír cómo arrastraban algo fuera del apartamento. Oí puertas que se abrían y se cerraban, y después de Dios sabe cuánto tiempo, me di cuenta de que estaba allí sentado, temblando como una hoja seca al viento. Se me revolvió el estómago ante la idea de encender la luz, pero tuve que hacerlo. Me levanté y alcancé el interruptor de la luz, casi tropezando con la pistola y algo resbaladizo que se aferraba a ella. ¿Dedos? Accioné el interruptor y me rompí. No entraré en detalles de lo que vi. La mayor parte del cuerpo había desaparecido. No todo, pero la mayor parte. Había un rastro de sangre que conducía al pasillo y desaparecía justo al llegar a la puerta principal. Yo había traído esa cosa al mundo. Le había puesto un nombre. La había reforzado. Lo había creado, lo había invocado.
lo había hecho real. No puedes desaprender algo, e incluso si pudiera, creo que es demasiado tarde. Creo que Big Softy obtuvo lo suficiente de lo que necesitaba para convertirse en algo completamente distinto. Tomó una vida y ahora tiene una propia. Tal vez todavía tenemos algún tipo de conexión, no lo sé, pero creo que sí, o me habría matado en ese mismo momento. De nuevo, no hay forma de saberlo. Me he obsesionado con esto durante años, buscando en artículos sobre menciones de Ian. No hubo grupos de búsqueda. Nadie vino a buscarlo. Incluso la gente que le echaba de menos era reacia a colaborar con la policía. Y con su historial de esquizofrenia, había más probabilidades de que simplemente hiciera algo que no debía. Pero yo lo sabía mejor que nadie. Ian no había sido un esquizofrénico. Big Softy se había pegado a él y solo lo torturó por Dios sabe cuánto tiempo. Décadas incluso. Mirando hacia atrás, creo que ese fue el plan todo el tiempo. Llevar a Ian a un punto en el que tratara de matarme. En esos momentos finales es cuando una persona se desespera de verdad. Y eso es lo que sentí en ese piso. Desesperación. Está ahí fuera, ahora mismo. Probablemente se parece a nosotros, camina como nosotros y suena como nosotros. Pero donde quiera que esté y haga lo que haga, no quiero ser parte de ello. Ya no más. No sé qué decir, pero si conoces a un hombre extrañamente alto que hace esa cosa con los dientes, que sepas que puede haber algo más en él, mucho más. Recuerden que les habla